Hoy exploraremos un tema fundamental y profundamente relevante: los 7 tipos de pecados sexuales más graves según la Biblia. La palabra de Dios nos ofrece una guía clara sobre cómo vivir una vida santa y pura. A través de este video, nos adentraremos en algunos de esos pecados y en su condena en las Escrituras. Desde el deseo impuro hasta la fornicación, analizaremos cada uno de estos pecados a la luz de las enseñanzas bíblicas, buscando entender su impacto en nuestras vidas y cómo podemos evitar caer en ellos. Antes de comenzar, te invitamos a darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas contenido similar. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Nuestro objetivo principal es reflexionar sobre estos pecados sexuales según la verdad bíblica y comprender la importancia de buscar la liberación en Cristo. A través de este análisis, queremos iluminar las devastadoras consecuencias de estos pecados en nuestra vida espiritual y en nuestras relaciones con Dios y con los demás. Además, buscamos ofrecer esperanza y aliento a aquellos que luchan con la tentación y el pecado sexual, recordándoles que en Cristo hay perdón, restauración y libertad. Este video no tiene como fin juzgar ni condenar, sino brindar una oportunidad para la reflexión personal y el crecimiento espiritual. Nuestra oración es que al finalizar este video, cada espectador sienta el llamado a buscar pureza y santidad en Cristo, confiando en su poder para transformar nuestras vidas y guiarnos hacia un camino de libertad y plenitud en Él. El primer pecado sexual que abordaremos es la homosexualidad. Para tratar este tema desde una perspectiva cristiana, es fundamental considerar varias reflexiones, incluyendo las citas bíblicas pertinentes y el llamado a buscar liberación en Jesús. La homosexualidad, entendida como la práctica de tener relaciones sexuales o experimentar atracción por personas del mismo sexo, es considerada por una perspectiva cristiana conservadora como un pecado, debido a las enseñanzas bíblicas que condenan esta práctica. Para muchas denominaciones cristianas, la homosexualidad es vista como una desviación del diseño divino para la sexualidad humana, establecido en el relato de la creación en el libro de Génesis y reforzado en otros pasajes bíblicos. Estos pasajes condenan la práctica homosexual e incluyen dicha conducta en listas de comportamientos pecaminosos. Algunos de los versículos más citados son los siguientes: Levítico 18, 22. No te acostarás con un hombre como con una mujer, es una abominación. Este versículo establece de manera clara que la práctica de tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo es considerada una abominación ante los ojos de Dios. Esta ley moral fue dada por Dios a Moisés para el pueblo de Israel como parte de la ley del Antiguo Testamento. Romanos 1, 26-27 dice: Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues hasta sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de la misma manera, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia los unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su error. En este pasaje, el apóstol Pablo explica cómo la humanidad se apartó de Dios y cayó en la idolatría y la inmoralidad. El versículo destaca cómo el abandono del diseño natural de la sexualidad humana y la entrega a la lujuria llevó a prácticas sexuales contrarias a la voluntad divina, incluida la homosexualidad. También señala que esta desviación de la sexualidad natural conlleva consecuencias y juicio divino. De igual forma, 1 Corintios 6.9-10 menciona: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis.
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En este pasaje, Pablo enumera una serie de pecados incompatibles con la vida en el reino de Dios. Entre ellos, menciona específicamente a los afeminados y a aquellos que tienen relaciones con hombres, lo que se interpreta como una condena a las prácticas homosexuales. Este pasaje resalta la importancia de vivir conforme a los estándares morales establecidos por Dios para aquellos que desean ser herederos del reino celestial. Estos pasajes, entre otros, son utilizados por muchos cristianos para sostener la idea de que la homosexualidad es contraria a la voluntad de Dios y constituye un pecado. Para aquellos cristianos que experimentan atracción por el mismo sexo o luchan con la homosexualidad, la fe en Jesús representa una fuente de esperanza y liberación. Se cree que Jesucristo ofrece perdón, redención y transformación a todos aquellos que se acercan a Él con fe. Muchas personas que han dejado atrás la homosexualidad dan testimonio de cómo encontraron sanidad y plenitud en su relación con Jesús. El llamado a buscar la liberación en Jesús implica un compromiso con la transformación espiritual y emocional, así como con una comunidad cristiana que brinde apoyo, amor y comprensión en el camino hacia la libertad. A través de la oración, el estudio de las Escrituras, el consejo pastoral y la comunión cristiana, buscamos fortalecer a quienes luchan con la homosexualidad y ayudarlos a vivir en armonía con los principios bíblicos y el plan de Dios para sus vidas. El segundo pecado sexual que abordaremos es la sensualidad. La sensualidad hace referencia a una inclinación excesiva hacia el placer de los sentidos, especialmente en lo que respecta al deseo sexual. Implica una obsesión o impulso físico y emocional que carece de autocontrol y moderación. La sensualidad puede manifestarse de diversas maneras, como la provocación sexual, el exhibicionismo, la promiscuidad y el consumo excesivo de entretenimiento sexualizado. Es un enfoque desordenado y desequilibrado en la satisfacción de los deseos carnales, lo que puede llevar a comportamientos inmorales y destructivos. Al contrario de esto, vestir modestamente es esencial para reflejar un corazón y una mente centrados en la pureza y la santidad. La vestimenta modesta no solo protege nuestra pureza personal, sino que también muestra respeto por la dignidad de cada ser humano como hijo de Dios. La Biblia exhorta a vestir con modestia y decoro, evitando ropa que pueda incitar la tentación sexual o provocar deseos impuros en los demás. En 1 de Timoteo 2, 9-10, la versión Reina Valera 1960 dice: Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decente, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestimenta costosa, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan ser santas. Este pasaje instruye a las mujeres sobre cómo deben vestirse y comportarse en la iglesia, resaltando la importancia de la modestia y la discreción en el vestuario, así como la prioridad de las buenas obras sobre la ostentación exterior. Romanos 13:14 también nos dice: Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Este versículo enfatiza la importancia de vestirnos espiritualmente con la naturaleza y los atributos de Jesucristo. Nos enseña a vivir conforme a los valores y principios de Cristo, evitando los deseos carnales y las tentaciones. Al vestirnos con Cristo, buscamos reflejar su carácter y su amor en nuestras vidas, alejándonos de las obras de la carne que nos separan de Dios. Este enfoque integral nos ayuda a vivir de una manera que honra a Dios, buscando la santidad
y la pureza en todas nuestras acciones y pensamientos. Al reflexionar sobre estos principios, comprendemos que nuestra vida debe estar fundamentada en los valores espirituales y no en los placeres temporales que el mundo ofrece. Así, nuestra relación con Dios se fortalece cuando tomamos decisiones que reflejan nuestra identidad en Cristo, más allá de las pasiones terrenales. Ambos pasajes nos exhortan a liberarnos de los deseos y las obras de la carne que nos separan de Dios y a buscar en su lugar la santidad y la comunión con Cristo. Nos recuerdan que nuestra identidad y prioridad deben estar en Él y no en las pasiones y placeres mundanos. Esta reflexión nos ayuda a mantener una vida centrada en la fe, enfocada en la pureza y en la transformación que Cristo nos ofrece. Vivir según los principios del Espíritu nos aleja de las tentaciones y nos acerca al propósito divino para nuestras vidas. La sensualidad. Otro de los pecados sexuales mencionados en la Biblia es la excesiva inclinación hacia los placeres de los sentidos, especialmente los relacionados con el deseo sexual. La Escritura nos advierte claramente contra este pecado, que se considera una obra de la carne. La sensualidad no solo afecta nuestra vida espiritual, sino que también genera consecuencias destructivas en las relaciones humanas. Esta inclinación a la indulgencia puede llevar a la separación de Dios, a la corrupción espiritual y a serias dificultades en las relaciones interpersonales, como la desintegración familiar o la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. En Gálatas 5, 19, 21, el apóstol Pablo ofrece una lista de las obras de la carne, que son las acciones y actitudes originadas en nuestra naturaleza pecaminosa. Este pasaje dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo presenta una dicotomía entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Mientras que las obras de la carne nacen de nuestros deseos egoístas y pecaminosos, el fruto del Espíritu se manifiesta en virtudes como el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Este llamado a vivir según el fruto del Espíritu, en lugar de ceder a los deseos carnales, subraya la seriedad del pecado y sus consecuencias eternas. Aunque la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo, la verdadera fe se demuestra en la transformación del carácter y en el rechazo de las obras de la carne. Vivir una vida centrada en el Espíritu nos lleva a reflejar el carácter de Cristo, rechazando las prácticas pecaminosas y permitiendo que Él nos transforme. Como nos enseña Jesús, el deseo sexual impuro es tan grave como la acción misma, lo que destaca la importancia de la pureza en el corazón. La lucha contra la sensualidad comienza en la mente y el corazón, cultivando pensamientos y deseos puros. Continuando con el video, el tercer pecado sexual que abordaremos es el adulterio. El adulterio es un tema clave en la ética cristiana, y comprenderlo a fondo puede ayudar a los creyentes a mantenerse firmes en su fe y evitar caer en esta transgresión. El adulterio se refiere a la infidelidad conyugal, es decir, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con alguien que no es tu cónyuge. Es considerado un pecado grave en la Biblia porque viola el pacto sagrado entre un hombre y una mujer, así como el pacto entre ellos y Dios. El adulterio no solo implica intimidad física, sino también la ruptura de la confianza, el compromiso y el respeto mutuo dentro del matrimonio.
Las consecuencias del adulterio pueden ser profundamente dolorosas y devastadoras para las personas involucradas y sus familias. Entre las consecuencias más comunes se encuentran la destrucción de la confianza y la intimidad en la relación conyugal, el dolor emocional y psicológico para el cónyuge traicionado, la desintegración de la unidad familiar, el daño a la autoestima y la reputación de los involucrados, así como las implicaciones legales y sociales que pueden surgir. Además, el adulterio también tiene consecuencias espirituales, ya que separa a las personas de Dios y de su diseño para la fidelidad y la pureza en las relaciones humanas. La Biblia condena fuertemente el adulterio y ofrece varios versículos que advierten sobre sus peligros y consecuencias. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el séptimo mandamiento establece claramente: no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Jesús también aborda este tema en el Nuevo Testamento, enseñando que incluso mirar a alguien con deseo sexual ya constituye adulterio en el corazón. Mateo 5:27-28. Otros versículos relevantes que condenan el adulterio incluyen Proverbios 6:32-33, que advierte sobre las consecuencias destructivas de este pecado. El que comete adulterio con una mujer es falto de entendimiento. El que tal hace se corrompe a sí mismo. Heridas y vergüenza hallará, y su reproche nunca será borrado. También en Hebreos 13:4 se enfatiza la pureza sexual dentro del matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Estas citas subrayan la seriedad del adulterio y su incompatibilidad con los valores cristianos de fidelidad, compromiso y pureza sexual. La historia del rey David y su pecado de adulterio es uno de los episodios más famosos y trágicos en la historia bíblica, mostrando las devastadoras consecuencias de ceder a la tentación y apartarse de los caminos de Dios. Este relato se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. En ese momento, David ya era un rey establecido y conocido por su valentía, sabiduría y liderazgo. Sin embargo, incluso los más fuertes y justos pueden caer en la tentación si no guardan sus corazones con diligencia. Durante la primavera, cuando los reyes solían salir a la guerra, David decidió quedarse en Jerusalén. Una tarde, desde el techo de su palacio, vio a una hermosa mujer llamada Betsabé, que se estaba bañando. Ella era la esposa de Urías, uno de sus valientes guerreros. En lugar de apartar la vista y resistir la tentación, David permitió que la lujuria dominara su corazón y envió a sus mensajeros a traerla a su palacio. El resultado de su unión fue un embarazo, y al enterarse de ello, David intentó encubrir su pecado, ordenando que Urías regresara del campo de batalla para pasar tiempo con su esposa, con la esperanza de que el niño fuera atribuido a él. Sin embargo, Urías, en un acto de lealtad y honor, se negó a disfrutar de los privilegios de la vida familiar, mientras sus compañeros soldados luchaban en el campo de batalla. Ante la persistente negativa de Urías, David tomó una decisión aún más desesperada. Ordenó que Urías fuera colocado en la línea del frente, en la parte más intensa de la batalla, con la esperanza de que muriera en combate. La trampa funcionó y Urías fue asesinado, lo que permitió a David casarse con Betsabé y legitimar su relación. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por encubrir su pecado, Dios no pasó por alto su transgresión. El profeta Natán confrontó a David con su pecado, y el rey, con el corazón roto, confesó su falta y se arrepintió sinceramente ante Dios. Aunque Dios perdonó a David, las consecuencias de su pecado fueron graves y duraderas. El hijo nacido de esa relación ilícita murió, y la violencia y la discordia se apoderaron de su vida.
El pecado de adulterio de David nos enseña la importancia de mantenernos vigilantes ante la tentación y de ceder a Dios en arrepentimiento cuando caemos. También nos recuerda que ningún pecado está oculto a los ojos de Dios y que nuestras acciones tienen consecuencias, incluso para aquellos que son considerados grandes y justos. La historia de David y Betsabé subraya cómo las decisiones erradas pueden arrastrarnos por un camino de dolor y sufrimiento, incluso cuando intentamos ocultarlas, y nos enseña la necesidad de vivir con integridad y rectitud ante Dios. El cuarto pecado sexual que la Biblia condena es la fornicación. La fornicación se refiere a la actividad sexual fuera del matrimonio. Este término abarca relaciones sexuales prematrimoniales, extramatrimoniales y cualquier otra forma de actividad sexual que no esté dentro del contexto de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Esta práctica se considera pecaminosa en muchas tradiciones religiosas, incluida la cristiana, porque va en contra del diseño y propósito divino para la sexualidad humana. La fornicación puede tener diversas consecuencias espirituales, tanto para los individuos como para las comunidades. A nivel personal, puede causar sentimientos de culpa, vergüenza y alienación de Dios. La Biblia enseña que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 18-20. Por lo que la fornicación profana este templo y daña nuestra relación con Dios. Además, puede traer consecuencias emocionales, físicas y sociales negativas, como enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, rupturas de relaciones y daño a la autoestima. A nivel comunitario, la normalización de la fornicación puede tener efectos perjudiciales en la sociedad, promoviendo una cultura de irresponsabilidad sexual, la devaluación del matrimonio y la degradación de las relaciones interpersonales. Esto puede conducir a la disolución familiar, un aumento de la promiscuidad y el deterioro de los valores morales en la sociedad. La Biblia enfatiza la importancia de vivir en pureza y castidad antes del matrimonio, instándonos a abstenernos de la fornicación y a buscar la santidad en nuestras vidas sexuales. El apóstol Pablo escribió en 1 de Tesalonicenses 4, 3, 5. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de manera santa y honorable, sin dejarse llevar por los malos deseos, como lo hacen los que no conocen a Dios. Este llamado a la pureza sexual no es una restricción arbitraria, sino una expresión del amor y cuidado de Dios por nosotros. Dios desea lo mejor para nuestras vidas y nos ofrece el camino hacia lo mejor. Él nos llama a vivir en armonía con su voluntad, lo que incluye el respeto por nosotros mismos y por los demás en el ámbito de la sexualidad. La pureza sexual antes del matrimonio no solo honra a Dios, sino que también establece una base sólida para relaciones saludables y duraderas en el futuro. En resumen, la fornicación es un pecado con implicaciones espirituales y prácticas profundas. Como cristianos, estamos llamados a vivir en pureza y castidad, honrando el diseño de Dios para la sexualidad humana y buscando su fuerza para resistir las tentaciones sexuales que puedan surgir en nuestras vidas. El quinto pecado sexual es la masturbación, un tema que se vincula estrechamente con la tentación y la lucha contra el deseo impuro dentro de la moral sexual cristiana. Aunque la Biblia no aborda directamente el tema de la masturbación, se han dado diversas interpretaciones sobre su moralidad. En muchos círculos religiosos, históricamente se ha considerado un pecado debido a su asociación con la lujuria y la gratificación sexual fuera del contexto del matrimonio. Por ejemplo, las enseñanzas de Jesús sobre la lujuria en Mateo 5, 27-30,
se aplican también a la masturbación, ya que involucra la gratificación sexual fuera de una relación conyugal. Otros versículos, como 1 Corintios 6:18, que insta a huir de la inmoralidad sexual, y Gálatas 5:16, que habla sobre resistir los deseos de la carne, también se citan en este contexto. Para superar la tentación de la masturbación, hay varias recomendaciones prácticas. En primer lugar, es crucial reconocer y aceptar la tentación sin negarla ni reprimirla. El primer paso hacia la victoria en esta área es ser honesto con uno mismo sobre las luchas internas y buscar ayuda cuando sea necesario, ya sea a través de la oración, el consejo pastoral o la rendición a Cristo para que Él nos dé la fuerza para resistir. Luego, desarrolla un plan de acción que incluya estrategias para resistir la tentación, como ocupar la mente con actividades constructivas y alejarse de situaciones o estímulos que puedan provocarla. Además, buscar apoyo y responsabilidad con líderes espirituales, mentores o amigos cercanos puede proporcionar un valioso respaldo emocional y espiritual. La oración juega un papel central en este proceso, ya que se busca la fortaleza y ayuda divina para resistir la tentación. Cultivar una vida espiritual saludable a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la participación en la comunidad religiosa también puede proporcionar la fuerza espiritual necesaria para resistir la tentación y el pecado. El sexto pecado sexual, según la Biblia, es la prostitución. La prostitución es una práctica antigua que implica el intercambio de servicios sexuales por dinero u otros beneficios. Esta actividad puede manifestarse de diversas formas, desde la prostitución callejera hasta la prostitución de lujo en lugares exclusivos. Además, la prostitución puede incluir la trata de personas, donde las personas son coaccionadas o engañadas para participar en actividades de explotación sexual en contra de su voluntad. La definición de prostitución varía según el contexto cultural y legal, pero en su núcleo implica la comercialización del cuerpo humano para obtener ganancias materiales. La explotación sexual puede afectar tanto a mujeres como a hombres, e incluso en algunos casos a niños y adolescentes. Por otro lado, la pornografía es la representación o escritura de material explícitamente sexual con el propósito de excitación. Aunque la pornografía puede no involucrar directamente a personas prostituidas, a menudo perpetúa y normaliza la objetificación sexual y la explotación de la sexualidad humana. Consumir pornografía puede desensibilizar a las personas respecto a la dignidad y el valor intrínseco de cada individuo, promoviendo una visión distorsionada de las relaciones humanas y la intimidad. La Biblia condena claramente la prostitución y el consumo de pornografía. En el Antiguo Testamento, la prostitución era considerada una afrenta a la moralidad y un pecado grave a los ojos de Dios. Por ejemplo, en Levítico 19:29 se prohíbe específicamente la prostitución y la adoración a dioses falsos. De manera similar, en el Nuevo Testamento, Jesús enseñó sobre la pureza sexual y condenó cualquier forma de lujuria y promiscuidad. Levítico 19:29 en la Biblia dice: «No prostituirás a tu hija para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad». Esta es una advertencia clara en la ley dada por Dios a Moisés para el pueblo de Israel. En este versículo se prohíbe específicamente la prostitución de las hijas, destacando el serio impacto moral y social que tendría permitir esta práctica. La tierra sería considerada contaminada y corrompida por la inmoralidad sexual, lo que llevaría al mal y al alejamiento de Dios. Esta ley refuerza la importancia de la pureza sexual y la santificación del pueblo de Israel como el pueblo elegido de Dios. Las consecuencias de la prostitución y la pornografía son devastadoras a nivel individual y social.
A nivel personal, pueden resultar en daños emocionales, trauma psicológico, adicción y enfermedades de transmisión sexual. A nivel social, contribuyen a la explotación sexual, la trata de personas, el aumento de la violencia de género y la disolución de las relaciones familiares. El séptimo y último pecado que abordaremos en este video es el incesto. El incesto se refiere a las relaciones sexuales entre parientes cercanos que están prohibidas por la ley o la moralidad. La Biblia condena el incesto en varios pasajes, como en Levítico 18:2, que enumera diversas prohibiciones sexuales, incluidas las relaciones sexuales con familiares cercanos. La repulsión hacia el incesto en la Biblia se basa en la idea de mantener la pureza moral e integridad familiar. Las relaciones incestuosas pueden dañar profundamente las relaciones familiares y distorsionar la imagen de Dios en la sexualidad humana. El incesto puede tener consecuencias graves, tanto físicas como espirituales. Desde un punto de vista físico, el incesto aumenta significativamente el riesgo de anomalías genéticas y trastornos de salud en la descendencia, ya que la reproducción entre parientes cercanos incrementa la probabilidad de que los genes recesivos que causan enfermedades sean heredados. Además, el incesto puede causar un trauma psicológico profundo, tanto en la persona que lo fomenta como en los miembros de la familia involucrados. Desde una perspectiva espiritual, el incesto puede romper la comunión con Dios y distorsionar la comprensión de la santidad del matrimonio y la sexualidad según los diseños divinos. Al abordar el tema del incesto en un video, es importante hacerlo con sensibilidad y comprensión de la gravedad del asunto. Se pueden considerar diversos enfoques, como explorar las implicaciones éticas y psicológicas del incesto, discutir cómo prevenir el abuso incestuoso y promover la sanación en aquellos que han sido afectados, y reflexionar sobre la importancia de mantener límites saludables en las relaciones familiares. Este tema es difícil para algunos, pero es importante abordarlo con compasión y responsabilidad. Ejemplos de personajes bíblicos involucrados en situaciones de incesto incluyen a Lot y sus hijas. Tras la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus hijas vivieron en una cueva. Las hijas de Lot temían que no hubiera otros hombres disponibles para casarse y continuar con su linaje, así que emborracharon a su padre y tuvieron relaciones sexuales con él, lo que resultó en embarazos. La tragedia de esta situación y las consecuencias posteriores, como el nacimiento de los hijos de Lot, muestran el dolor y la confusión que resultan de violar los límites morales establecidos por Dios. En segundo lugar, Amnón y Tamar. Amnón, hijo de David, se sintió atraído por su hermanastra Tamar y después de engañarla, la violó. Esta historia muestra el dolor y la tragedia que resultan del incesto y la violación, así como las consecuencias desastrosas que el comportamiento inmoral puede tener. Amnón experimentó un castigo directo por sus acciones cuando fue asesinado por su propio hermano Absalón en venganza por la violación de Tamar. Este castigo refleja el principio bíblico de que quien siembra viento cosecha tormenta, como se dice en Oseas 8:7. En tercer lugar, Rubén y Bilha. Rubén, el hijo de Jacob, tuvo relaciones sexuales con Bilha, la concubina de su padre. Es importante recordar que en Génesis 49, 3-4, cuando Jacob bendice a sus hijos en su lecho de muerte, menciona la transgresión de Rubén. Aunque no hay una referencia directa al incesto, esto puede interpretarse como una deshonra y una pérdida de privilegios para Rubén. Las Escrituras nos enseñan que Dios es justo y soberano y que todas las acciones tienen consecuencias. En muchos casos, las consecuencias de los pecados cometidos se manifiestan a través de eventos posteriores en la vida de los individuos o sus descendientes. En conclusión, el llamado a la redención y la transformación en Cristo
es central en las enseñanzas cristianas. La fe en Jesús no solo ofrece perdón por los pecados pasados, sino también la promesa de un cambio transformador en la vida del creyente. La Biblia enseña que, a través de la fe en Jesús, las personas pueden experimentar un nuevo nacimiento espiritual y ser transformadas por el poder del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La vida, muerte y resurrección de Jesús proporcionan la base para esta transformación. Su sacrificio en la cruz ofrece la expiación por nuestros pecados, mientras que su resurrección nos ofrece una nueva vida en Él. Los creyentes son invitados a abandonar sus antiguos caminos y ser renovados en su mente y corazón para vivir conforme a la voluntad de Dios, como nos enseña Romanos 12:2. Para aquellos que luchan con deseos sexuales o cualquier otra área de la vida, la invitación es buscar ayuda espiritual y guía. Esto puede incluir el apoyo de líderes espirituales, consejeros cristianos, grupos de apoyo en la iglesia o simplemente orar y buscar la dirección de Dios en su palabra. La comunidad cristiana proporciona un ambiente de apoyo donde los creyentes pueden compartir sus luchas y buscar ayuda mutua. La confesión de pecados y la rendición de cuentas son prácticas importantes en el camino hacia la redención y la transformación. La Biblia ofrece principios y consejos prácticos para superar los deseos sexuales y vivir una vida pura y santa. Esto incluye evitar situaciones tentadoras, renovar la mente con la palabra de Dios, practicar la autodisciplina y el autocontrol, y buscar satisfacción espiritual y emocional en lugar de gratificación carnal. Además, las enseñanzas cristianas destacan la importancia del matrimonio como el contexto adecuado para la expresión sexual e intimidad, y la fidelidad dentro del matrimonio como un reflejo del amor de Cristo por su iglesia. Gracias por ver el video sobre los 7 pecados sexuales condenados por la Biblia. Apreciamos mucho su tiempo y atención. Si tiene alguna reflexión o pregunta sobre el contenido, no dude en dejar un comentario. Su opinión es valiosa para nosotros. Si encontró este video útil o interesante, le invitamos a darle like, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos y familiares. Gracias nuevamente por su apoyo y participación. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga y proteja siempre. Amén.